Hola mis queridos amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de la serie El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Si hasta ahora no viste los primeros capítulos, te recomiendo que puedas hacerlo porque bueno, llevan como un orden que es histórico, que es sobre los sucesos en la vida de Jesús, los momentos previos a su nacimiento, el pueblo que debía recibirlo, su nacimiento, su dedicación. Y es muy importante que no nos perdamos ningún detalle. Y bueno, decía, si no hasta ahora no habías visto ningún capítulo, lo que estoy tratando de hacer con esta serie es comentarios sobre el libro escrito por Elena G. de White, mensajera del Señor, resaltando lo que son sus creencias sobre la doctrina de Dios, sobre si Dios realmente es Padre, si Jesús verdaderamente es Hijo de Dios, sobre la identidad del Espíritu Santo, sobre la ley de Dios también como su carácter. Así que encantado de que puedas acompañarme, de que podamos avanzar juntos en esta serie. Y hoy nos toca el capítulo número 6, ¿sí? Que trata sobre los reyes de Oriente, los llamados comúnmente reyes magos, que de magos no tenían nada, o por lo menos lo que nosotros conocemos como magos, ¿no? Esos que hacen truco de magia, que sacan el conejo de la galera, no tenía nada que ver con eso, sino que eran filósofos de Oriente y em, tenían en su idioma parte de las escrituras, ¿sí? De lo que había escrito Moisés y también otros autores del Antiguo Testamento. Conocían todo lo que era la historia del pueblo de Israel y sus creencias, porque Balaam, que había sido en un tiempo profeta de Dios, venía de esa tierra, ¿no es cierto?, de la tierra de Oriente, y Balaam tenía profecías acerca del nacimiento de Cristo. Por lo tanto, estos reyes de Oriente sabían que algo iba a suceder, sabían cercanamente cuándo, también dónde, porque también estaban inspirados por el Espíritu Santo, no solamente por sus estudios, sino también porque Dios hablaba a ellos. Y así es como recuerdan en el capítulo 4, si mal no recuerdo, como los ángeles se aparecieron a los pastores. La historia en este capítulo cuenta que cuando esa luz de los ángeles se desvaneció, apareció una estrella en el cielo que fue la que guió a estos reyes de Oriente para que pudieran acercarse hacia el lugar correcto, ¿no es cierto?, donde ellos sabían que iba a, a nacer el Salvador del mundo. Eh, a ver, ¿qué es lo que podemos resaltar? Que estos reyes de Oriente no eran judíos, o sea, no eran de la religión judía, eran considerados paganos de otros pueblos. Sin embargo, habían estado atentos, o muchos más atentos, a este gran evento que era recibir al Hijo de Dios en la tierra como un ser humano, que los mismos sacerdotes o los mismos maestros de la ley que se consideraban los guardianes o los intérpretes, ¿no es cierto?, de, de la palabra de Dios. Nos dice que, bueno, emprendieron el viaje, que siguieron la estrella y que esa estrella se paró sobre Jerusalén y que estos filósofos de Oriente, cuando llegaron, esperaban encontrar grandes comitivas y una guardia imperial que cuidaran al Hijo de Dios, al rey de los judíos,
pero sin embargo cuando preguntaban nadie sabía nada, había un poco de burla, de desprecio, de ignorancia, y se chasquearon un poco, ¿no es cierto? Pero su llegada a la ciudad se difundió rápidamente hasta que llegó al rey. El rey escuchó esto, no le gustó nada. Herodes era un rey que había llegado al trono siendo extranjero, no era judío, pero había llegado por tener favores con el poder romano. Recuerden que el pueblo de Israel era esclavo, ¿sí?, del imperio romano. Entonces no era un rey muy querido, y como llegó con violencia, también siempre tenía esa duda de que lo iban a querer destituir. Entonces cuando escuchó que un posible rey de los judíos nacía, se llenó de ira y empezó a encarar a los sacerdotes, a los propios sacerdotes y maestros de la ley, que le digan en dónde iba a nacer este niño, que estudien las escrituras. Pero los dirigentes judíos, los maestros de la ley, que ya habían escuchado las novedades de los pastores, ellos decían en su adentro: Dios no nos va a pasar por alto a nosotros. Entonces estas noticias son una pavada. ¿Cómo va a aparecer Dios a unos simples pastores y ahora a gente pagana? Nosotros somos los que recibimos la verdad de Dios. Así que no hagan caso, le decían a la gente. Pero Herodes se enojó aún más porque creía que le estaban mintiendo, que estaban conspirando para derrocarlo y no querían que él encuentre al niño. Sin embargo, lamentablemente la situación espiritual de los sacerdotes y los maestros de la ley era tan pésima, tan mala, estaban tan cegados que el Rey del Cielo, el Hijo de Dios, había nacido delante de sus narices y ellos constantemente hacían todo para rechazarlo. Si ellos hubiesen admitido lo de los pastores y de los reyes magos, hubiesen quedado en una posición de vergüenza. Por lo tanto, hicieron todo para rechazarlo. Entonces nos cuenta que el rey invitó a los magos para entrevistarse con ellos y les dijo: busquen a este rey de los judíos y cuando lo encuentren, vengan y cuéntenmelo porque yo también quiero ir a adorarlo. Obviamente era mentira. Herodes lo que quería era matarlo de una. Era la única intención que tenía. Pero bueno, estos reyes de Oriente, estos magos, filósofos, fueron despedidos por Herodes para seguir su camino. Dice que la estrella apareció nuevamente y los guió hasta Belén. Recuerden que leímos Miqueas 5, donde decía: y tú, Belén Efrata, pequeña entre las ciudades de Israel, en ti nacerá el que sus salidas son desde el principio, ¿no es cierto? Esta ciudad de Belén ya había estado profetizado que ahí iba a nacer Jesús. Y cuando estos reyes magos llegaron a Belén, lamentablemente tampoco encontraron absolutamente nada que indicara el nacimiento de el rey de los judíos. Pero acá tenemos una cita justamente que habla del orgullo de los dirigentes de Israel y de los dirigentes religiosos, ¿no es cierto?, de los sacerdotes que debían haber estado preparados. Dice que el orgullo y la envidia cerraron la puerta a la luz. Si los informes traídos por los pastores y los magos habían de ser aceptados, eso colocaba a los sacerdotes y rabinos en una posición poco envidiable, pues desmentía su pretensión de ser exponentes de la verdad de Dios. Esos sabios maestros no querían rebajarse a recibir instrucciones de aquellos a quienes llamaban paganos. No podía ser, razonaban, que Dios los hubiese pasado por alto para comunicarse con pastores ignorantes y gentiles y circuncisos. Resolvieron demostrar su menosprecio por los informes que agitaban al rey Herodes y a toda Jerusalén. Ni aun quisieron ir a Belén para ver si esas cosas eran así, e indujeron al pueblo a considerar el interés en Jesús como una excitación fanática. Así empezaron a rechazar a Cristo los sacerdotes y rabinos. Desde entonces, su orgullo y terquedad fueron en aumento hasta transformarse en odio arraigado contra el Salvador, mientras Dios estaba abriendo la puerta a los gentiles. Los dirigentes judíos se la estaban cerrando a sí mismos. Y esto
también pasa hoy en día, ¿no es cierto? Cuando alguien pretende presentar la verdad del único Dios verdadero y de que Jesús es hijo de Dios, los dirigentes religiosos se cierran en su orgullo y terquedad, al igual que los sacerdotes y rabinos, y dicen, si nosotros estudiamos teología, estudiamos hebreo, estudiamos griego, todos los idiomas originales, tenemos 5 años y después hacemos máster y más máster en teología, mirá si la verdad va a llegar por medio de estos medio pelo que ni siquiera conocen idioma, que no terminan ni el secundario, que no estudiaron en la universidad. Dios revela la verdad a su iglesia mediante sus dirigentes, no lo va a hacer por estos pobres infelices. Es exactamente el mismo orgullo y la misma terquedad que tenían estos dirigentes, sacerdotes y rabinos que llegaron a odiar a Cristo. Hoy no dicen odiar a la persona de Cristo, pero sí odian y persiguen desde los tiempos de la Edad Media, a los que llamaban arrianos. Hoy todavía se los sigue llamando de la misma forma, ¿no es cierto? Al que cree que Jesús es hijo de Dios, que nació de Dios, que tiene un comienzo, se lo llama arriano, semiarriano, hereje, testigo de Jehová. Lamentablemente hay un odio arraigado y una persecución, ¿no es cierto? Son echados de las iglesias, son desglosados y se los presenta delante del pueblo como apóstatas, ¿no es cierto? Falta que se les diga gentiles incircuncisos. Lamentablemente la actitud, a pesar de las lecciones que nos presentan las escrituras, en los dirigentes no ha cambiado y sigue estando ese mismo orgullo y esa misma terquedad, ¿no es cierto?, en los que deberían ministrar la palabra de Dios delante de la gente. Pero bueno, nos sigue contando la historia de que cuando llegaron a Belén no hallaron ninguna comitiva, ninguna guardia, y que se chasquearon, ¿no es cierto? Pero que de verdad, guiados por el Espíritu Santo, llegaron hacia ese humilde pesebre donde vieron a ese niño envuelto en pañales, entre los animales quizá, y dice que debajo de ese niño humano reconocieron, acá está, bajo el humilde disfraz de Jesús, reconocieron la presencia de la divinidad. Le dieron sus corazones a su Salvador y entonces sacaron sus presentes, oro, incienso y mirra. Qué fe la suya, ¿no es cierto? Qué fe la suya. Lo mismo se podría haber dicho como el centurión romano. Ni aún en Israel he hallado fe tanta. Hoy en día también Dios tiene a su pueblo en todas partes del mundo que reconocen a su Hijo y, y que le llevan sus presentes y le entregan su corazón. Y que no necesariamente son de la alta alcurnia del adventismo ni de cualquier otra religión de los que pretenden tener la verdad de Dios, ¿no es cierto? Mediante los magos, Dios había llamado la atención de la nación judía al nacimiento de su hijo. ¿Sí? Sus investigaciones en Jerusalén, el interés popular que excitaron y aún los celos de Herodes, cosas que atrajeron la atención de los sacerdotes y rabinos, dirigieron los espíritus a las profecías concernientes al Mesías y al gran acontecimiento que acababa de suceder. Eh, Fue tremendo, ¿no? Como Dios les estaba dando todo servido, tenían las profecías escritas, todo apuntaba a reconocer al Hijo de Dios. Sin embargo, no lo reconocieron. ¿Por qué? Por orgullo. Porque si esto viene de alguien que no estudió en la universidad teología, entonces no es cierto. Eh, y estoy hablando del pasado, ¿no es cierto? Puede ser una frase que se aplica completamente al presente, pero es algo que ellos pensaban, ¿no es cierto? Y de esa manera no se reconoció el nacimiento del Hijo de Dios. Dios no usa a los que generalmente creemos que debería usar, sino que Él usa a los que son humildes, a los que quieren encontrar la verdad. Y así eran estos reyes magos. Ellos querían encontrar al rey del universo, al Hijo de Dios, querían encontrarlo.
y poder rendirle culto y homenaje. Y por eso Dios los guió, todo lo contrario al propio pueblo, ¿no es cierto?, de Dios. Nos cuenta la historia que así como Dios permitió que los Reyes Magos llegaran a Jerusalén, al santuario, a Herodes, para dar una oportunidad, luego de que, bueno, Herodes manifestara su ira y sus ganas de matar a Cristo y que los sacerdotes y maestros rechazaran al Hijo de Dios, recuerdan que Herodes había pedido a los Reyes Magos que regresaran con la noticia, pero el Espíritu Santo les habló para que no lo hagan, volvieron por otro camino a su nación, y cuando el tiempo fue pasando, Herodes empezó a sospechar, entonces dio la orden de que fueran a matar a Belén a todos los niños menores de 2 años. Así es el odio de Satanás por el Hijo de Dios. Cuando Satanás no puede convencer a través de la filosofía, de la doctrina, usa la fuerza. En el pasado, por ejemplo, en la famosa profecía del cuerno pequeño, eliminó a 3 pueblos enteros, a 3 naciones, que son simbolizadas por cuernos, los cuernos de la bestia, ¿no es cierto? Estos 10 cuernos, salió un cuerno pequeño que derribó a 3. Se dice que estos 3 eran arrianos. Eran los únicos 3 que no habían aceptado la creencia de la Trinidad, que seguían creyendo que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces Satanás, como no pudo lograr que por la fuerza aceptaran doctrina, filosofía, los eliminó de la faz de la tierra. Y eso va a volver a suceder, está sucediendo, quizás no todavía con sentencia de muerte, pero sí con otras persecuciones. Así lo hizo Satanás por Herodes, así lo hizo Satanás por el poder papal y así lo va a volver a hacer también en un futuro cercano, ¿no es cierto? Pero dice que se le indicó a José que se fuese con María y con el pequeño Jesús a Egipto, que huyera, y de esta manera, con los presentes que habían recibido de los magos, oro, incienso y mirra, pudieron sobrevivir hasta que poco tiempo después Herodes fue muerto, ¿sí? Murió y un hijo suyo ascendió en su lugar, pero ya estaba allanado para que Jesús pudiera volver a la tierra en la que había nacido, pero esta vez no fue a Belén, sino que se asentó en Nazaret, de donde había sido José, en la tierra de Galilea, porque nos dice que era un lugar donde no había tantos judíos, sino más bien extranjeros, y ese celo o esas noticias sobre el Mesías, sobre el Hijo de Dios, no generaban tanto escándalo. Entonces allí Jesús pudo pasar sus primeros 30 años de vida. Fue criado allí en la Jesús de Nazaret. Bueno, así fue la recepción del Salvador cuando vino a la tierra, ¿no es cierto? Nadie lo reconoció e incluso los que sospechaban que podía ser el Hijo de Dios intentaron matarlo o intentaron ignorarlo. Solamente fue reconocido por gente piadosa como Simeón, como Ana, como los pastores que estaban en el campo y como estos reyes paganos, entre comillas, pero que acá la inspiración nos dice que no eran idólatras y que eran considerados por Dios en una posición más elevada que los mismos dirigentes de Israel. Y la última cita de este capítulo nos dice: parecía no haber lugar de descanso o de seguridad para el niño redentor. Dios no podía confiar su amado Hijo a los hombres, ni aun mientras llevaba a cabo su obra en favor de la salvación de ellos. Comisionó a los ángeles para que acompañasen a Jesús y le protegieran hasta que cumpliese su misión en la tierra y muriera a manos de aquellos a quienes había venido a salvar. Qué tremendo, ¿no es cierto? Aún Dios enviando su propio Hijo, los seres humanos no lo recibieron. Venía Jesús a salvar al ser humano, no lo recibieron, lo quisieron matar, lo persiguieron, lo ignoraron, lo rechazaron. Así que es que Dios tuvo que utilizar a los ángeles para que lo protegieran y lo guiaran. Qué triste, ¿no es cierto? Aún estos reyes paganos esperaban ver a todo el pueblo alrededor del niño haciendo honores y lo encontraron envuelto en pañales en un pesebre, ¿no es cierto? Es muy triste. Pero asimismo debemos aprender esta lección
porque hoy en día también de la misma forma se rechaza al Hijo de Dios. Perdonen que sea tan insistente, pero de esto se trata esta serie, que reconozcamos en este libro, que reconozcamos en los escritos de la sierva de Dios, la verdad sobre la doctrina de Dios, sobre Dios como Padre y sobre Jesús como su Hijo literal, como su Hijo primogénito, porque esto es el corazón del Evangelio. Que Dios los bendiga, que nos ayude a poder sacar ese velo que, que produce el orgullo, el creernos que tenemos toda la verdad, que somos pueblo de Dios, que cuanto más estudio teológico tenemos, significa que Dios nos va a utilizar de mejor manera, que no nos va a pasar por alto y que Él no puede utilizar a gente sencilla, ni humilde, ni sin estudio, o incluso no adventista. Que podamos sacarnos de la cabeza esa idea y que aprendamos que Dios va a utilizar a aquellos que son humildes y sinceros y que esperan reconocer al divino Hijo de Dios eh, como su Salvador, como el libertador del pecado. Que Dios los bendiga, como les decía, y no olviden suscribirse para recibir las notificaciones de los próximos videos, porque esta historia de Cristo se va poniendo cada vez más apasionante y vamos encontrando en los escritos de la sierva de Dios cada vez más pistas, cada vez más verdades concretas que nos hablan de cuál era su creencia y de cuál era la creencia del verdadero pueblo adventista que Dios levantó en esos primeros 50 años.